Hola, muy buenos días. Les habla Luis Sepúlveda, gerente de Altos Patrimonios, y junto a Eugenio Marfán, gerente comercial, personas y empresas, le damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar Vice del día de hoy. Nos acompaña Sebastián Sensacua, gerente de Economía, Estrategia y Estudios Celsius, quien estará a cargo de la exposición de hoy, Visión de Mercados y Recomendaciones, y nos hablará acerca de las perspectivas económicas para el último trimestre de 2021. Además, entregará su visión de mercados por clase de activo y las recomendaciones de inversión para este periodo. Durante la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para ir respondiéndolas junto a Sebastián. Al final de la presentación les vamos a mostrar un código QR para que lo puedan escanear y nos ayuden a contestar una breve encuesta. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones y así ir mejorando nuestros webinars. Bienvenido, Sebastián, te cedo la palabra. Gracias, Luis. Muy buenos días. Buenos días también, Eugenio, que nos acompañas también en esta oportunidad, y también dar la más cordial bienvenida a todos los clientes y también miembros del Vice que nos acompañan en este webinar de mercados del tercer trimestre, de este año, cierre de trimestre, empezando ya a mirar qué cosas suceden ya hacia el último trimestre del año. Estamos ya prácticamente entrando en los últimos meses del 2021, un año que ha tenido eventos bien relevantes desde lo que pasó del 2020, cosas que en el fondo hay que tener en cuenta a nivel de situación económica, y también cómo eso puede ir impactando a los distintos mercados financieros y cómo nosotros podemos plantear nuestras inversiones ante este escenario. Esta presentación abarca distintos temas, como les estaba mencionando. Primero vamos a dar un vistazo a lo que sucede desde el punto de vista económico, las cosas que estamos observando de este 2021, que prácticamente le quedan 3 meses y ya cerramos el año, y empecemos a mirar también un poquito más allá de este último trimestre, cómo se perfila el 2022. También pasando por el ámbito local, las cosas que están afectando a nuestra economía, un último trimestre que se viene bastante relevante, con muchas cosas en carpeta, y no olvidemos también el 2022, que también va a ser muy, muy importante desde el punto de vista no solamente económico, sino también lo que pueda pasar en el ámbito político y social. Entonces, con eso abordamos distintos temas asociados a cómo eso puede impactar en distintas inversiones y cómo podemos, en el fondo, plantear nuestros portafolios de cara a este último trimestre del año, y también pensando un poquito más allá, hacia 2022 también, en nuestras inversiones, dependiendo de nuestro perfil de inversionista, si somos un perfil muy agresivo o también perfiles más balanceados. Entonces, primero, partiendo por el lado asociado a la actividad económica, primero dando una pincelada por el lado del escenario internacional. Tenemos en el fondo un 2021 con un crecimiento muy alto para la actividad global. Economías que destacan en ese sentido en el 2021 en términos de crecimiento es lo que sucede con Estados Unidos, un crecimiento en torno al 6,4%, está descontando el mercado. La Reserva Federal de Estados Unidos está proyectando un crecimiento en torno al 5,9%. De todos modos, es un crecimiento muy alto para una economía que está acostumbrada a mostrar tasas de expansión más bien cercanas al 2,5-3% en el punto de vista histórico en los últimos años. Responde mucho, obviamente, este crecimiento más alto en el 2021 a un 2020 bien negativo, ¿no es cierto?, con una contracción económica obviamente asociada a las restricciones sanitarias. Pero igual, mirando esa recuperación que se está observando este año en Estados Unidos, permite ver que se ha recuperado bastante lo que se perdió en el 2020. Veamos otras regiones también que siguen destacando en este 2021 en términos de expansión, en la región asiática, Asia emergente. En ese sentido, China, durante la primera mitad del año, en particular, primer trimestre, si queremos ser más específicos, es donde se mostró la mayor tasa de expansión y que asegura, en el fondo, viendo lo que ha pasado en los últimos meses, que se alcancen esas tasas de crecimiento para el año. Hay que ver, eso sí, que en esta segunda mitad China está mostrando cifras más débiles, que vamos a ver más adelante en la presentación, pero raya para la suma, en el fondo, viendo el 2021 como un todo, igual se configura un 2021 con un crecimiento muy alto. Y otra región que también me gustaría destacar del punto de vista de desempeño es el caso de Europa.
no solamente por el lado del 2021, en donde se prevé este crecimiento de 4,4%, sino también una expansión que el 2022 también va a ser bastante interesante para una región que está habituada a mostrar tasas de expansión mucho más bajas en términos históricos. ¿Ah? Ahí, ¿qué es lo que está jugando un rol importante en extender este crecimiento de manera importante más allá de este año 2021? Es todo este proceso de ayudas económicas que ha efectuado el bloque, que si bien han tenido mayor rezago en implementación, porque esto requiere, por ejemplo, coordinación entre los países miembros de la Unión Europea y también de la zona euro. Es difícil ponerse de acuerdo entre 17 países, por ejemplo, para el caso de la zona euro, y no hablemos de la Unión Europea, que son más de 25 o 27 países. Entonces, claramente eso retrasa la implementación de medidas de apoyo, pero eso ya en el fondo ya está la puesta en marcha, y eso posiblemente va a seguir continuando o va a tener aplicación hacia el 2022. Entonces, con eso destacamos estas tres regiones, posiblemente como las que estarían mostrando buena dinámica el 2021, y también Europa posiblemente el 2022, con esta extensión de los beneficios que están actuando con mayor rezago. Y el otro elemento claramente es lo que está pasando en materia sanitaria desde el punto de vista de vacunación. Eso está permitiendo levantar restricciones en algunas economías. Chile, por ejemplo, termina el estado de excepción constitucional hoy día, por lo que los toques de queda, por ejemplo, ya se eliminan. Estamos entrando en una nueva etapa que ya se refiere más de restricciones, más que de prohibiciones, por decirlo de alguna manera, en términos de todo este tema de desplazamiento. Entonces, eso en el fondo, ¿qué nos da a entender? De que el proceso de vacunación ha sido efectivo en algunas economías, el caso de Chile, el caso de Europa, por su parte, también en cierta medida. Estados Unidos también tiene un proceso de vacunación bien avanzado, ya posiblemente ya con porcentaje de la población sobre el 60% en ese caso. Entonces vemos que eso permite en cierta medida relajar las restricciones sanitarias, lo que permite un mayor desplazamiento y eventualmente empezar ya a tener una etapa de mayor normalización de la actividad económica, en donde ya tenemos posiblemente recuperación de la producción en algunos sectores, o que se restablezcan algunos servicios que se han visto interrumpidos claramente porque la gente no podía salir de sus casas por el miedo a contagiarse, y eso en el fondo ya podríamos estar dejándolo atrás. Igual hay regiones que están todavía con cierta dificultad en el proceso de vacunación, la región emergente en particular, y eso en el fondo da motivo de atención para adelante respecto de que estas economías todavía van a estar lidiando con algunos temas desde el punto de vista sanitario, lo que va a llevar a que a lo mejor todavía estas economías no puedan restablecer al 100% su actividad económica en el corto plazo y también hacia el 2022. Pensar ya hacia el 2023 eventualmente, economías que estén mostrando ya recuperación total de lo que pasó en estos últimos 2 años en términos sanitarios en sus economías. Entonces, eso desde el punto de vista global, cómo se está perfilando la actividad económica. Estamos observando un mundo que está mostrando buena dinámica de crecimiento. En ese sentido, algunas regiones que están destacando hacia el próximo año, como el caso de Europa, y demos también un doble clic, por ejemplo, a lo que está sucediendo en nuestra economía, la economía chilena, en donde tenemos un crecimiento bien alto para este año. Hemos ido revisando al alza la proyección de crecimiento. Recordemos que a comienzos de este año las tasas de expansión que se estaban proyectando a nivel de mercado estaban apuntando a un crecimiento del PIB en torno al 5 o 6%, y ahora posiblemente duplicamos esa tasa de expansión, pensando ya en lo que ha pasado durante el transcurso del año, principalmente por algunos elementos asociados a el mayor estímulo fiscal que estamos teniendo en la economía chilena, la extensión de los beneficios sociales, por ejemplo, los ingresos familiares de emergencia, que si se acuerdan estaban principalmente destinados a terminar a mitad de este año. Sin embargo, se dio una extensión de estos beneficios hacia finales de 2021. Entonces eso en el fondo está entregando un impulso adicional al consumo, que es una variable relevante para nuestra economía. 2/3 de la economía chilena eh, están movidos por el consumo de los hogares, principalmente el consumo privado. Entonces no es menor el impacto que están teniendo estas ayudas sobre el crecimiento de este 2021. También tenemos obviamente los retiros de fondos previsionales que han entregado impulso sobre la actividad económica. ¿Y qué está pasando hacia el 2022 en ese contexto? Claramente, como terminan los beneficios sociales hacia fines de este año, y también tenemos un presupuesto 2022 que
involucra mayor austeridad por el lado del gobierno y bases de comparación mucho más exigentes, la tasa de expansión claramente va a ser mucho menor el 2022 en relación al 2021. Entonces, estamos ante un proceso que es relevante a tener en cuenta para nuestra actividad, en donde estamos teniendo un desempeño muy alto, que está teniendo consecuencias sobre la inflación. De hecho, este año vamos a tener una tasa de expansión de la inflación en torno al 5%, por lo menos este 2021, y el 2022 una inflación que va a estar por sobre el 3%, cerrando en ese sentido, que tiene mucho que ver con todo este dinamismo que se ha venido dando sobre la actividad económica por los estímulos fiscales. Sumemos también la depreciación del tipo de cambio, la alza en los precios de los combustibles y también en los precios de alimentos. O sea, hay varios factores que están detrás que explican esta mayor inflación para nuestra economía, que no solamente se está viendo este año de manera muy fuerte, sino que también el próximo año lleva a que la inflación también sea bastante alta en términos de lo que espera el Banco Central como objetivo, que la inflación se sitúe en el 3% como centro de su rango meta. Entonces tenemos estas dificultades pensando hacia el 2022 del punto de vista de inflación y crecimiento, un Banco Central que también no nos va a estar ayudando en términos de política monetaria el próximo año, porque vemos alzas de tasas más allá de este 2021 por parte del Banco Central. Entonces, eso lleva a que tengamos un menor crecimiento hacia el año venidero. Sebastián, buenos Sí, días. Eugenio, ¿Cómo ¿sí? estás? Bueno, Clara, súper claro lo que acabas de decir ya respecto al crecimiento y la inflación, pero respecto del tipo de cambio, que, bueno, sobre todo en los últimos días ha sido un gran tema. Hoy día estaba viendo, llegó a 811, estaba a 810 más o menos, ha tenido una importante volatilidad. ¿Tiene sentido el valor que esta moneda está teniendo hoy día, digamos, con las cifras que tú mostraste? Es una pregunta bastante recurrente esa. Efectivamente, yo creo que los clientes también preguntan bastante respecto de qué pasa con el tipo de cambio, que en el fondo, viendo estas cifras de crecimiento que estamos observando del 10%, por ejemplo, sobre el 10% para este 2021, cifras de IMASEC que van a seguir siendo muy positivas en el corto plazo, IMASEC de agosto, septiembre, etcétera, porque el tipo de cambio está en el nivel en el que está hoy día. Veamos qué nos dicen los fundamentos primero como indicador para ver si es que se sostiene este nivel de los 800 respecto de cómo está evolucionando la actividad. Y también otras variables que son importantes para la moneda, como son, por ejemplo, el precio del cobre y también la diferencia de tasas de interés que tenemos en Chile con Estados Unidos, por ejemplo, para tener una noción de movimiento también que pueden tener los inversionistas extranjeros, pensando de que ellos invierten en mercados donde también tengamos tasas de interés que sean interesantes para tener algún tipo de rentabilidad en ese contexto. Entonces, poniendo primero esos indicadores en la juguera para ver si es consistente este tipo de cambio que estamos observando hoy día con esas variables. Acá, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, estamos observando la evolución de la actividad económica en la línea gris, medida por el indicador IMASEC, que publica el Banco Central. La línea roja punteada es la proyección que tenemos nosotros hacia adelante, que vemos en ese sentido normalización en esas tasas de expansión luego de un crecimiento muy alto hacia los próximos meses. Pero que igual siguen siendo tasas positivas en general desde el punto de vista de actividad económica hacia adelante. Y la evolución del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio que vemos, ¿no es cierto?, hoy día dólar-peso, y también incluyendo otras monedas, el euro, el yuan, el yen, etcétera, dentro de esa variable, descontando también la diferencia de inflación que tenemos con el mercado internacional y el mercado local. Y si se fijan, esta variable, que es el tipo de cambio real, que es como una variable de equilibrio, que nos muestra cómo en el fondo, o una variable que nos muestra cómo debería estar en ese sentido el tipo de cambio respecto de la evolución de la actividad económica, vemos que hay una relación bastante estrecha. O sea, si la actividad económica está muy activa, muy boyante, se condice con un tipo de cambio real en el fondo que debería estar más bajo, debería estar más apreciado el peso en términos reales respecto a otras monedas del mundo. Pero ¿qué ha pasado últimamente? Hemos visto que el tipo de cambio ha acompañado esa relación, pero últimamente se ha visto un quiebre en ese sentido, un tipo de cambio que más bien ha ido moviéndose al alza más que a la baja,
a pesar de este desempeño que estamos observando en la actividad económica. Podríamos tener un tipo de cambio mucho más bajo en ese sentido, viendo estas variables, también teniendo en cuenta de que el precio del cobre, por ejemplo, está sobre los $4 la libra. Ese es un precio que también para la economía chilena es un motor o un catalizador para mayor dinamismo en ese sentido, para la actividad minera, y que conlleva también el encadenamiento de otros sectores, ¿no es cierto? Estamos teniendo un tipo de cambio superior. Nosotros, desde el punto de vista fundamental, viendo esta evolución, el tipo de cambio podría estar más bien cercano a los 7.60 o incluso más abajo, en torno a los 7.40, pensando de que el tipo de cambio real se tiende a relacionar más con la evolución de la actividad económica. Pero hay elementos que lo están desviando de ese valor fundamental. Y ahí creemos que juega un valor muy relevante el factor político, el factor interno, el factor idiosincrático, lo que está pasando en el corto plazo desde el punto de vista político-social, que más bien está generando esta mayor desviación respecto a este valor que consideramos que es coherente con la evolución de la actividad económica. Y eso lo vamos a ver posiblemente más adelante también en la presentación. Pero queremos mostrar o poner en evidencia que de no existir esos factores, como son el tema idiosincrático, político, social, que también el Banco Central ha destacado en ese sentido en su informe de política monetaria, el tipo de cambio debería estar en niveles mucho más abajo de lo que está hoy día. El tema es cuándo termina ese factor que le agrega más volatilidad al tipo de cambio, cuándo se termina estos factores que le agregan más incertidumbre y hacen que se mantenga desviado. Y eso en el fondo es algo que vamos a estar analizando constantemente en este último trimestre, porque tenemos elementos muy importantes que inciden en ese factor, como son las elecciones presidenciales y parlamentarias el 21 de noviembre y ahora en el corto plazo todo lo que está pasando en materia de discusión de retiro de fondos previsionales, por ejemplo, y todo lo que también está llevando en paralelo la Convención Constitucional, o sea, todo este tema de proceso institucional, de modificación de nuestras reglas de convivencia, si lo queremos ver así, también incide en generar un premio o un castigo, mejor dicho, sobre el peso, un premio sobre el dólar para desviar el tipo de cambio a lo mejor respecto de estos niveles que consideramos son coherentes con la economía, que son inferiores a los 800, más bien cercanos a los 760 o incluso 740, si vemos que en el fondo el cobre se sigue manteniendo sobre los $4 o incluso sube un poco más de los valores actuales. Entonces, hay elementos que hacen de que el tipo de cambio se mantenga alto y lo principal en ese sentido es lo que sucede en el ambiente político-social interno. Pero más adelante vamos a retomar, Eugenio, esta discusión que creemos que es muy interesante, porque también eso plantea, por ejemplo, decisiones de inversión. Decisiones cómo podemos en el fondo enfrentar este elemento de un tipo de cambio que se mantiene de manera persistente sobre su valor de equilibrio, cómo en el fondo vemos eso, cómo se va a comportar ese factor de persistencia en el tiempo, para tomar decisiones de inversión con eso. O sea, cómo podemos plantear nuestros portafolios que combinan distintos activos con este entorno. Entonces, pasando también a mostrar un vistazo de cómo se han comportado los mercados financieros luego de esta pincelada económica, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista internacional y también local. ¿Cómo se han comportado los mercados financieros? Y aquí queremos destacar algunos puntos importantes. Uno, el importante retorno que han mostrado en el transcurso del año los activos de renta variable, la renta variable internacional sobre todo. Acá tenemos retornos en pesos, en ese sentido, por lo que también tenemos incorporado el factor dólar, el factor del tipo de cambio, que tiene mucho que ver con lo que comentamos anteriormente en ese sentido. Vemos que, por ejemplo, Estados Unidos medido en pesos los retornos en el año acumulado a la fecha, casi un 32%, 33%, en donde un factor es la evolución que ha tenido el mercado de Estados Unidos, una rentabilidad del Standard & Poor's 500, por ejemplo, en torno al 15-16%, pero el otro 15-16% adicional es el tipo de cambio. Esta alza que ha tenido el dólar, que partió el año en torno a 7.50, si se acuerdan, el año 2021, los primeros días de enero, estábamos en torno a 7.50 y hoy día estamos en torno a los 810, como mencionó Eugenio también en la presentación. O sea, ese factor de alza del tipo de cambio se refleja también en esta variación que tenemos de rentabilidad, por ejemplo, en la renta variable internacional y en otros mercados, como el caso de mercados desarrollados ex Estados Unidos, Europa, por ejemplo, Japón, aquí con rentabilidades en pesos en torno al 24%, mercados emergentes en torno al 11,6%, o sea, aquí posiblemente el tipo de cambio nos ayuda a mostrar esta rentabilidad
más que la variación que han tenido los mercados emergentes últimamente. Hemos visto mayor presión en estas bolsas durante los últimos meses, en particular Latinoamérica, con Brasil. China también en el último tiempo ha tenido variaciones negativas en moneda local, en yuanes, por ejemplo, el mercado bursátil chino, por temas propios que están pasando en esa economía. Entonces eso ha generado lo mejor de que en renta variable los mercados en sus monedas de origen tengamos rentabilidades más presionadas, pero la alza del tipo de cambio nos ha compensado eso en cierta medida, ¿ah? Y hemos tenido finalmente rentabilidades positivas en pesos. Chile, por su parte, un retorno muy plano en el IPSA. Estamos teniendo rentabilidades muy planas en ese sentido en el transcurso de este año. Y los otros elementos también, por el lado de la renta fija internacional, retornos bastante planos, salvo la categoría de mayor riesgo en Estados Unidos. Y ahí también nuevamente juega el factor de tipo de cambio detrás al ver estas rentabilidades en pesos. Porque como el tipo de cambio ha subido de 750 a 800, eso nos entrega rentabilidad en nuestra moneda, pensando que estos activos están en dólares, por ejemplo, en los mercados internacionales, ¿ah? Y aquí también nos pone en evidencia que en sus monedas de origen, estos mercados más bien han tenido, o estos activos, perdón, han tenido retornos mucho más presionados porque también hemos tenido alzas en las tasas de interés en el último tiempo y eso afecta la variación de capital o la renta, el factor precio de estos activos, por ejemplo, en ese sentido. Y en último término, el activo que está al final, en ese sentido, del punto de vista de retornos, es lo que ha pasado con la renta fija local. La renta fija local no ha tenido un año bueno en ese sentido, con rentabilidades bien negativas, en torno al 14%, por ejemplo, la rentabilidad de los bonos de gobierno, un 9% de caída en la rentabilidad de bonos corporativos. Si eso lo extrapolamos, por ejemplo, o lo trasladamos a los fondos de pensiones, por ejemplo, las rentabilidades están más bien con caídas en torno al 11-12% para ese tipo de multifondo en el caso de los perfiles más conservadores, porque la renta fija ha tenido mucha presión en este año, no solamente por factores asociados a los retiros de fondos previsionales, que desde el punto de vista de gestión llevan a que las administradoras vendan renta fija local para entregar los fondos que retiran los afiliados, sino también lo que ha pasado desde el punto de vista de alzas de tasas de interés por parte de un banco central que ahora está siendo más agresivo en subir su tasa de política monetaria, y el tema también asociado a esta mayor inflación que estamos teniendo en el mercado, que vincula eso con lo que pasa con el Banco Central, ¿ah? Entonces tenemos esos elementos en general y aquí podemos tener en perspectiva cuáles han sido los activos ganadores en el año y cuáles están más desafiados en ese sentido en términos de retorno. La renta variable internacional ha sido la clase de activo que ha entregado mayores rentabilidades en este año, no así la renta fija local, nacional, en donde sí hemos tenido retornos bastante malos en el transcurso de este año. Entonces vemos ahora qué pasa con los temas importantes que tenemos que ver ahora de aquí para adelante con este escenario económico que planteamos en ese sentido, en donde vemos economías que están creciendo bastante este 2021, mirando ya el 2022 con algunas regiones que siguen mostrando continuidad en su proceso de expansión, pero también pensando de que ya eventualmente dejamos el proceso de tasas de crecimiento más altas en este proceso y que más bien ahora estamos enfrentando un proceso más de normalización de la actividad económica, en donde las tasas de crecimiento ya no son de la misma magnitud, sino que más bien menores, ¿ah? Porque también estamos teniendo en cuenta de que los bancos centrales, por ejemplo, a nivel global, ya están mostrando una inclinación de ir retirando sus medidas de apoyo sobre la actividad económica. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Europa, etcétera, ¿no? Entonces ahí empieza ya a gestarse un cierto riesgo por ese lado, porque claramente los bancos centrales tienen que ir calibrando ese retiro que eventualmente van a estar haciendo de estas ayudas económicas, porque si se apuran mucho en retirar estas ayudas, a lo mejor la economía no se sostiene en ese sentido y podemos ver tasas de expansión mucho más bajas o incluso contracción económica si es que este proceso de retiro tiende a ser mucho más rápido. Entonces ahí empezamos a tener un cierto riesgo respecto de cómo los bancos centrales de aquí para adelante se van a ir comportando con su retiro de ayudas y cómo eso impacta también en la actividad económica. Sumemos también que el estímulo fiscal, por ejemplo, hacia el próximo año ya va a ser menor. Los gobiernos están tomando una postura ya más
austera posiblemente hacia adelante. China, por un lado, por ejemplo, no está aplicando medidas de apoyo sobre la actividad económica en el corto plazo y eso está llevando a que la economía se esté desacelerando un poquito más en ese sentido en relación a lo esperado. Y también lo que puede pasar en Chile, por ejemplo, en ese sentido, con un presupuesto 2022 también con un crecimiento del gasto mucho menor respecto a lo que tuvimos este 2021 y también con una convergencia del déficit fiscal hacia adelante. Entonces, ahí tenemos factores de riesgo para suponer a lo mejor una desaceleración de la actividad económica hacia adelante, que puede ser mayor si es que no se calibran bien esos retiros. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, lo que pasa con la confianza del consumidor en Estados Unidos, la diferencia en expectativas respecto a la situación actual y la situación futura. Lo que se ve es que la situación futura está siendo menos positiva que la actual, o sea, hoy día el consumidor norteamericano está muy optimista para comprar hoy día, por ejemplo, pero mirando hacia el próximo año, ya la situación no está siendo tan positiva, pensando de que uno, a lo mejor ya tengo menores ayudas económicas para gastar, por el lado de menores transferencias por el lado fiscal y también a lo mejor un mercado laboral que puede tener ciertos desafíos hacia adelante. Entonces eso anticipa a lo mejor la posibilidad de una moderación de la actividad económica. Vamos a ver si es que eso se da con mayor intensidad hacia el 2022 o no. Y eso por consiguiente puede llevar a que el dólar a nivel global pueda tener movimientos a lo mejor distintos a los esperados en este escenario que estamos planteando. Esto es un riesgo en ese sentido, que si la actividad económica se desacelera mucho más de lo que estamos esperando hacia adelante, que más bien el escenario base sigue siendo más de normalización, el dólar puede tener mayor fortaleza frente a las distintas monedas del mundo. Entonces, con eso podríamos tener un escenario más bien de diferenciación, creemos nosotros, del dólar frente a distintas monedas, más que un escenario como el que fue la primera mitad del año, en donde el dólar principalmente se depreciaba o perdía valor frente a las distintas monedas a nivel global. Aquí ligado a lo que estaba mencionando anteriormente es qué es lo que pasa con los bancos centrales y su política monetaria, en donde vemos que, por ejemplo, las expectativas del mercado en materia de inflación están bastante ancladas en general con los objetivos de los bancos centrales, las expectativas de largo plazo, sobre todo en Estados Unidos, en donde las expectativas de inflación mirando en 5 años más, por ejemplo, 10 años más, etcétera, están en torno al 2%. Mientras que en Chile también están en torno al 3%, que es el objetivo del Banco Central, pero aquí queremos ilustrar de que durante los últimos 2 años se ha dado una volatilidad muy importante en esa expectativa. Entonces, eso creemos que también está incidiendo en que el Banco Central también sea mucho más proactivo, por ejemplo, en el ámbito local, con ir subiendo su tasa de política monetaria más que los bancos centrales de afuera, que es en el fondo el gráfico de la derecha, en donde vemos que, por ejemplo, el Banco Central de Chile está subiendo la tasa de política monetaria mucho más rápido, a lo mejor de lo que lo están haciendo los bancos centrales afuera. Eso está generando presiones, por un lado, a lo mejor en la renta fija local, con las alzas en las tasas de interés, como hemos visto este año, a diferencia del mercado internacional, en donde las tasas de interés, si bien han subido, han sido en una magnitud mucho más acotada, por ejemplo, y con impactos menos relevantes en la renta fija internacional, como vimos, por ejemplo, hace algunas láminas atrás. Sebastián, respecto a lo que estás comentando de la inflación, que es un tema súper relevante hoy día, y una pregunta recurrente que siempre conversamos es cómo podemos proteger nuestras inversiones, nuestro portafolio de inversión para no perder poder adquisitivo con esta alta inflación. No sé si nos puede responder eso. Gracias, Luis. En el fondo es una pregunta también muy importante porque lo que estábamos hablando en la presentación es que tenemos en el fondo mayor inflación en la economía chilena, los riesgos de sobrecalentamiento en ese sentido son importantes. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para resguardarnos? Y eso es algo que vamos a abordar en la presentación un poquito más adelante y espero que les entregue valor, les ayude en el fondo también para plantear sus inversiones en ese sentido. Pero antes, pasando al tema, también otro tema que es importante, el tema de China y las materias primas, que incide también a lo que estábamos hablando también en ese sentido, en el ámbito local, por ejemplo, es lo que está pasando desde el punto de vista de actividad económica, que tenemos una economía china que se está desacelerando, los indicadores de confianza empresarial en el corto plazo están mostrando una moderación o un pesimismo respecto de lo que viene para los próximos meses. La economía china está transitando con tasas de expansión menores a lo que era el primer semestre de este año. Y también estamos envueltos en un proceso en donde las autoridades chinas han implicado, o aplicado, mejor dicho,
mayor regulación en distintos sectores. Está dándose un proceso de mayor regulación que va acorde con la transformación que está aplicando China a su economía, que va en distintos frentes, asociado a buscar un mayor bienestar por el lado de la sociedad, lo que está pasando por el lado también de libre competencia, etcétera. Vemos también lo que está pasando por el lado del sector inmobiliario en China, en donde también la situación que estamos viendo hoy día con algunas inmobiliarias que han tenido noticia en el último tiempo, el caso de Evergrande, por ejemplo, etcétera, también ha generado mayor volatilidad por parte de los mercados en general. Nuestra impresión es que finalmente este proceso de reestructuración en el sector inmobiliario va a continuar, o sea, van a haber compañías inmobiliarias que van a seguir estando presionadas hacia adelante porque tienen que bajar su nivel de deuda, pero creemos que eso finalmente va a ser contenido por parte de las autoridades chinas y no va a afectar en mayor medida el desempeño de la actividad económica para llevarla a una desaceleración mucho más profunda, que implique un impacto muy relevante en la demanda de China por materias primas, por ejemplo, etcétera. Entonces, con eso en mente, vemos que más bien la situación está siendo más encapsulada posiblemente para el sector inmobiliario en China. Eso igual va a conllevar de que algunos inversionistas van a perder en el fondo, o van a tener pérdidas producto de que algunas inmobiliarias van a incumplir con sus pagos por posiblemente de deuda en el corto plazo, inversionistas extranjeros principalmente, pero hay que tener en cuenta de que la exposición de extranjeros también hacia ese mercado no es la más relevante. Más bien la exposición es más bien por el lado del inversionista local en China, y eso a lo mejor conlleva a que esta situación más bien sea más bien encapsulada posiblemente porque las autoridades chinas también, si bien están propensas a buscar reformas por el lado de la economía, también son pragmáticas en ver si es que esto impacta de mayor manera sobre algunos activos, sobre el bienestar de los hogares, y eso implica de que puedan tomar medidas de contención en ese sentido. Y respecto de la moneda, de lo que pasa con el yuan, por ejemplo, y los commodities, vemos que en este proceso de desaceleración que está teniendo China, posiblemente el cobre tiene menos espacio posiblemente de alza importante respecto a lo que vimos en la primera mitad. Más bien vemos que se justifica bastante los niveles que estamos teniendo hoy día en torno a 4,15, 4,2 dólares la libra respecto a cómo está evolucionando la actividad china, por lo que más bien precios superiores en ese sentido deberían responder más bien a temas asociados a factores de oferta, de escasez de producción, o si es que finalmente se da vuelta esta situación en China y vemos una reaceleración importante hacia los próximos meses. Pero creemos que más bien hoy día los precios de cobre están justificados en torno a los valores actuales, con un piso en torno a los 4 dólares la libra y 4,25, 4,3 como techo, teniendo en cuenta esta evolución de la actividad económica en China. Sebastián. Sí, Eugenio. Sebastián, te quería hacer una pregunta porque el tema China es un tema permanente en el fondo, ¿ya? Y si podemos ahondar más un poco, ¿qué otras cosas estás viendo tú en China que podrían ser motivo de atención para las decisiones de inversión de nuestros clientes? Eso es súper importante, digamos, ahondar un poco en eso. Efectivamente, Eugenio, lo que estaba pasando por el lado de China, de que estaba mencionando desde el punto de vista de todo este proceso de nuevas regulaciones que se están introduciendo, que abarcan 4 ejes principalmente. Uno, asociado al mayor bienestar de la población, que tiene que ver con todo lo que se asocia con evitar abusos del punto de vista de los precios de algunos productos, lo que pasa con los precios de medicamentos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver también con el acceso a la educación, lo que pasó, por ejemplo, en el transcurso de este año respecto de las tutorías, en el fondo, para acceder a la educación superior, que en el fondo estaba siendo manejada en mayor medida por el sector privado. China está tratando de regular ese sector con mayor participación del sector público, con el fin de permitir mayor acceso, cosa de que la población china pueda acceder con mayor espacio a la educación superior. Otros temas también asociados a la transformación de China tienen que ver con las energías limpias, por ejemplo, la reducción de la producción de gases invernaderos que se está proponiendo por parte de la administración actual, lo que implica demanda por commodities asociados a la eficiencia energética, por ejemplo, o sea, el caso del litio, como hemos mencionado en otros webinars pasados, por ejemplo, tiene mucho que ver con eso, y también otras medidas asociadas a los mercados financieros, por ejemplo, evitar abusos por ese lado, y también lo que tiene que ver con libre competencia, evitar
por ejemplo, que compañías que se vayan fusionando en China tengan mayor participación de mercado, lo que pueda generar mayor poder por el lado de control de precios por parte de estas empresas y que lleva a que a lo mejor existan prácticas de abuso, por ejemplo, de estas empresas en los consumidores. Todas esas cosas China está teniendo en cuenta ahora, que a lo mejor de corto plazo están generando volatilidad en su mercado financiero de manera importante porque claramente están los inversionistas cuestionándose si es que esto va a ser más intenso en el corto plazo, pero de llegar a ser exitoso todo este proceso de mayor regulación, lleva a una economía china que puede alcanzar un mayor nivel de bienestar para su población y que de largo plazo puede ser una alternativa interesante. Entonces, por eso a lo mejor del punto de vista de un inversionista, mirar estas dos cosas, el corto plazo respecto a lo que está pasando con el proceso de reformas, pero también no ignorar lo que pasa en el largo plazo, lo que está pasando del punto de vista de transformación de la economía, que es bastante importante. Entonces, esas cosas son las que creemos hay que ir teniendo en cuenta en China para tomar decisiones de inversión. Y volviendo a lo que estaba mencionando Luis respecto de los activos financieros o activos que podemos tener para resguardarnos con la inflación, primero entendamos un poco qué es lo que se entiende por sobrecalentamiento de la economía, que es, por ejemplo, lo que nos muestra el gráfico de la izquierda, cuando la economía está creciendo muy por sobre su tendencia, que es, por ejemplo, lo que está pasando hoy día. La línea roja es el crecimiento de nuestra economía, la línea azul es la tendencia. Eso conlleva presiones sobre los precios. Porque en el fondo estamos viendo de que la producción no está teniendo match, por decirlo de alguna manera, con la demanda al 100%. Hay escasez de algunos productos. Entonces eso hace de que naturalmente el mecanismo de estabilización o de que en el fondo se ajusta en ese sentido todo este tema, es que suban los precios de la economía. Y ahora estamos viendo ese tema, el riesgo de que exista un sobrecalentamiento en Chile por ese tema. Y acá a la derecha vemos, por ejemplo, una tablita que nos ilustra bastante bien cuáles podrían ser los activos que podríamos tener en ese sentido, dependiendo del escenario económico, tanto de actividad como de inflación. Posiblemente los escenarios más a la izquierda, que tienen que ver con un escenario en donde la inflación es baja, no es lo que estamos viendo hoy día, por lo que en ese sentido tener bonos de gobierno, por ejemplo, en pesos, en el caso local, no es lo más prudente a tener, sino más bien tener instrumentos de renta fija, de deuda indexada a la inflación. Que ese puede ser un elemento importante en ese sentido para tener resguardo y no perder poder adquisitivo. Que ese es el tema, cuando los precios de la economía suben y los salarios no se ajustan a la misma velocidad, tenemos pérdida de poder adquisitivo. Compramos menos bienes con nuestros ingresos. Entonces, la idea de este tema de las inversiones es tratar de resguardar nuestro poder adquisitivo para obviamente no perderlo cuando los precios suben, mientras los salarios, que si bien se van ajustando al alza también, no son a la misma velocidad, sino que van más lento. Otros activos también que pueden protegernos contra la inflación, pero también tienen mucho que ver con el desempeño de la actividad económica, son los activos reales, por ejemplo. Cosas como los activos inmobiliarios, dado que sus precios están expresados en unidades indexadas, los precios de las viviendas en Chile se transan en UF, los precios, los arriendos también se indexan a la inflación, por ejemplo, entonces también tenemos ahí un resguardo de poder adquisitivo por ese lado, compras de terrenos, por ejemplo, también, las materias primas también tienen un cierto valor también de resguardo contra la inflación, entonces tenemos un abanico posiblemente de activos financieros que nos pueden permitir resguardarnos en ese sentido de este riesgo de perder poder adquisitivo, como es en el caso de este tema de sobrecalentamiento que estamos teniendo en Chile. Y volviendo un poco al tema del tipo de cambio, como quinto tema respecto de que puede impactar sobre las inversiones, ya vimos que existe el riesgo de que puede que el dólar se mantenga o el escenario de un dólar que se debilite transversalmente con las distintas monedas del mundo ya está quedando atrás, sino que más bien va a haber un escenario de diferenciación. Algunas monedas se van a apreciar contra el dólar, otras no. Va a depender mucho de la evolución de las actividades económicas de esos países. Y, por ejemplo, lo que está pasando en Chile, posiblemente la actividad que tenemos hoy día lleva a que el tipo de cambio esté más bajo, pero hay un elemento que hace que se desvíe bastante respecto de eso, que es el factor idiosincrático, el factor político. Y acá vemos, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, esa incertidumbre que se está viendo reflejada. Estos son los resultados de la última encuesta CEP que se entregó hace algunas semanas atrás en el fondo, que lleva a que la carrera presidencial, por ejemplo, está muy abierta porque hay un porcentaje muy alto de gente que está indecisa en ese sentido. O sea, como que
se aterrizó bastante este tema respecto de que es un escenario que todavía está muy incierto. Si bien las encuestas posiblemente no son el mejor instrumento para predecir resultados, sí nos entregan a lo mejor la sensación o la sensación ambiente, la temperatura que está sucediendo hoy día, en cierta medida. Pero lo que sí es claro, posiblemente que nos entregan estas encuestas, es que el escenario político todavía está muy abierto y estamos a un mes y medio del punto de vista de definición de ese escenario. Entonces eso posiblemente tiene impacto sobre algunas variables económicas chilenas y el tipo de cambio no es la excepción, como es por ejemplo lo que sucede en el gráfico de la derecha, en donde estamos observando que a mayor incertidumbre el tipo de cambio tiene variaciones al alza. En términos anuales. Acá este es un indicador que elabora Clapes de la Universidad Católica, que finalmente lo que hace es contabilizar la palabra incertidumbre en los titulares de diarios, en los medios digitales, por ejemplo, etcétera. Y en la medida que este indicador muestra mayor aparición de esa palabra, por ejemplo, en estos medios, se construye este indicador de termómetro, por decirlo de alguna manera, de la incertidumbre en Chile. Y en la medida que está teniendo mayor alza ese factor, el tipo de cambio también se comporta acorde con esa mayor incertidumbre. No le gusta al tipo de cambio la incertidumbre. Cuando el tipo de cambio se mueve al alza en ese sentido es porque existen estos elementos detrás. Y eso a lo mejor es lo que nos lleva a pensar de que por lo menos en el corto plazo tengamos todavía esta desviación del tipo de cambio respecto a su valor fundamental que mencionamos anteriormente en torno a los 7.60 o incluso 7.40, porque el factor político todavía no se resuelve. Tenemos un proceso constituyente también en paralelo, entonces no es claro de que el tipo de cambio baje desde los niveles actuales de manera muy rápida, sino que más bien puede seguir teniendo volatilidad de corto plazo. Y eso nos lleva a que nuestras inversiones las planteemos en ese contexto. Entonces, para ir resumiendo un poquito la presentación antes de entrar a las recomendaciones propiamente tal, estamos posiblemente llegando al pic de la recuperación económica en distintas economías. Estados Unidos, por ejemplo, ha mostrado un muy buen desempeño este año. China también, por su parte, como un todo en el 2021. Y ya estamos empezando a observar cifras de normalización, posiblemente en las tasas de expansión hacia adelante. Algunas regiones todavía tienen espacio para mostrar buenas cifras, como es el caso de Europa. Pero ya estamos viendo de que en general el mundo está empezando a transitar a un escenario ya de mayor normalización, teniendo en cuenta de que ya las restricciones sanitarias se están levantando en algunos países, el proceso de vacunación también está bien avanzado, etcétera. Entonces, con eso, los bancos centrales también están inclinándose ahora o señalar de que posiblemente ya los estímulos ya no son tan necesarios en la escala que estamos teniendo hoy día, y que más bien es necesario empezar a retirar este tipo de medidas en cierta manera. La calibración de ese proceso de retiro es lo relevante. Si es que los bancos centrales se apanican y retiran mucho más rápido estas medidas de apoyo, como consecuencia vamos a tener un escenario en donde la actividad se resienta mucho más. Y ahí uno de los factores relevantes es lo que pasa con la inflación a nivel global. En general, la percepción es que la inflación está siendo más alta este año 2021, pero mirando más allá, estamos observando tasas ya más bajas posiblemente, que tienen que ver mucho con que la producción de bienes se tiende a ir normalizando en ese sentido, por lo que más bien el componente transitorio de esta inflación sigue siendo importante. Entonces, con eso vemos que la posibilidad de retiro de estímulo de los bancos centrales está siendo gradual en ese sentido. Hay elementos de riesgo que hay que monitorear, como lo que pasa por el lado de ese proceso de retiro de los bancos centrales, lo que pasa con lo que sucede en China, de esta mayor regulación que puede impactar en la actividad económica de corto plazo. Igual creemos que la situación en el sector inmobiliario está siendo encapsulada. Tuvimos volatilidad hace algunas semanas atrás con el caso de Evergrande, pero ya la situación está mucho más contenida. Posiblemente las compañías inmobiliarias en China van a seguir teniendo problemas en el futuro. Es algo que hay que tener claro, pero sabemos que las autoridades chinas están encapsulando este problema hacia esas compañías. Hay un proceso de reestructuración. Sabemos, obviamente, que la situación del mercado inmobiliario también es sensible para los chinos en el sentido de que se ha dado un proceso de migración dentro de China del campo a la ciudad, lo que conlleva desarrollo inmobiliario, sin lugar a dudas. Entonces, eso claramente las autoridades chinas van a estar atentas de que eso continúe
en ese sentido, por lo que vamos a ver apoyo fiscal a lo mejor en ese contexto para el sector inmobiliario. ¿Ah? Pero es algo que hay que ir monitoreando, y el otro tema también es lo que sucede en la discusión fiscal en Estados Unidos, que al parecer estamos teniendo luces más claras respecto de que ya por lo menos el gobierno está funcionando, no va a tener una suspensión de operaciones en el corto plazo, y también lo que pueda pasar con el límite de endeudamiento, que es la siguiente discusión, y también el plan fiscal de la administración actual, que es bastante ambiciosa, sobre todo en temas de infraestructura. En el ámbito nacional, tenemos este tema de riesgo de sobrecalentamiento. El cuarto retiro está ahora en un proceso de discusión en el Senado, se debería resolver la próxima semana. Eso de materializarse podría conllevar a generar mayor presión sobre los precios de la economía, lo que llevaría a que la inflación posiblemente pueda ser incluso más alta de lo que se está proyectando hoy en día, en torno al 5% como piso para el 2021. Entonces, con eso vemos que existe un riesgo por ese lado, eh, y que está llevando, por ejemplo, al Banco Central a ser muy proactivo en ir retirando sus medidas de apoyo, subiendo su tasa de política monetaria, por ejemplo, y que esperamos continúe ese proceso más bien hacia los próximos meses y hacia el 2022 también. El tipo de cambio ha mostrado un alza importante en las últimas semanas. Creemos que el factor idiosincrático es lo que está detrás de esta mayor volatilidad, no así el factor fundamental, que más bien sostiene un tipo de cambio más bajo, pero la visibilidad de cuándo termina ese factor idiosincrático es muy difícil de anticipar. Creemos que esto va a continuar posiblemente, viendo que las elecciones presidenciales y parlamentarias están a un mes y medio todavía, por lo que más bien podríamos tener un tipo de cambio que se mantenga todavía en torno a los niveles actuales, o incluso pueda subir más si es que la situación interna desde el punto de vista político-social empieza a ser más incierta. Entonces, ¿cómo planteamos nuestros portafolios en ese sentido? ¿O cuáles son nuestras recomendaciones de inversión en los distintos activos financieros para armar este portafolio que combina distintas inversiones? Primero, pasando por el lado de la renta variable, en ese sentido, ¿ah? Vinculando todo esto con las rentabilidades que observamos durante este año, que han sido bastante positivas por el lado de la renta variable internacional, y viendo que el escenario hacia adelante, si bien es un escenario de normalización de la actividad económica, en donde las utilidades ya dejan de tener estas tasas de crecimiento exorbitantes que hemos tenido este 2021, el escenario más bien es de normalización, se empiezan a manifestar ciertos riesgos que hay que tener en cuenta. Entonces, posiblemente ya es el momento de ir bajando un poquito las velas, por decirlo de alguna manera, en términos de exposición en la renta variable, dado que durante este año nuestra recomendación en Visa Inversiones ha sido tener mayor posición en este tipo de inversiones en relación a la competencia, en relación a los fondos balanceados de la industria, los fondos mutuos me refiero, o los multifondos de las AFP. Hemos tenido una posición importante por sobre este tipo de fondos, y ahora creemos que es prudente más bien ir bajando esa posición, ir normalizando posiblemente esa exposición, homologándose un poquito más a la industria en el fondo para ya asegurar posiblemente estas rentabilidades. Creemos que más bien ya esta sobreexposición en renta variable se tiene que ir ajustando, deberíamos ir moderando esa exposición hacia el último trimestre de este año para ir asegurando lo mejor, o ir bajando, mejor dicho, creemos nosotros que es más importante aún, la volatilidad de estas inversiones, la volatilidad de nuestro portafolio, porque al incrementar la posición en activos de mayor riesgo como la renta variable, si bien buscamos mayor rentabilidad esperada, también la volatilidad de esa rentabilidad es mucho mayor. Ahora creemos que el mensaje es bajar volatilidad, bajar riesgo en ese sentido, en cierta medida, no completamente, sino que más bien de una manera acotada en el fondo, porque aún creemos que el escenario sigue siendo positivo para renta variable en el mediano plazo, teniendo en cuenta utilidades que siguen siendo positivas, etcétera, pero más bien ahora lo que queremos o queremos cautelar es bajar la volatilidad de esa rentabilidad, que más bien sea una volatilidad más acotada. Por eso queremos bajar esta sobreexposición posiblemente en renta variable internacional, pero aún manteniendo posición, porque también relativo a la renta fija, aún sigue teniendo un retorno esperado o algo que se le exige por parte del inversionista a esta clase de activos, que es positivo. En el caso de la renta variable nacional, mantenemos todavía una selectividad alta,
en una cartera diversificada, donde destacamos sectores como el sector bancario, por ejemplo, que es un sector que tiene bastante resiliencia o buena posición financiera, por decirlo de alguna manera, del punto de vista de posicionamiento. Aquí queremos destacar que Santander no es la primera posición en la cartera, sino que es Banco de Chile. Esto se quedó de la cartera anterior, pero queremos destacar que, por ejemplo, las preferencias que tenemos en nuestra cartera recomendada son Banco de Chile en vez de Santander, Cencosud, Falabella, Andina B y Mallplaza, en ese orden. Banco de Chile en vez de Santander, para que quede claro del punto de vista de preferencias, porque creemos que el Banco de Chile, por ejemplo, es un banco que tiene una buena posición financiera, del punto de vista de resultados de corto plazo, tiene bases de comparación menos exigentes, por ejemplo, si se compara con Santander. Y también está transando con valorizaciones, por ejemplo, relativas, que también son atractivas, ¿no? Del punto de vista de otras compañías, como el caso de Cencosud, tenemos una empresa que ha tenido mejoras del punto de vista de eficiencia en su modelo de negocio, al incorporar plataformas digitales, por ejemplo, para la compra de productos. El caso de la alianza con Corner Shop, por ejemplo, es muy relevante en ese sentido en mejora de eficiencia y de masividad, de incrementar participación de mercado también con ese tipo de plataformas, por lo que también estamos viendo buena dinámica por ese lado en esta compañía del punto de vista de resultados. Y también sumemos el factor de corto plazo de este dividendo extraordinario también, que también es bastante interesante y que se vio reflejado, por ejemplo, en que Cencosud subiera a comienzos de esta semana por esa noticia. Falabella, también una compañía que está expuesta al ciclo doméstico del punto de vista de lo que pasa por el lado del consumo. Si vemos que el consumo se mantiene dinámico, eso también puede impactar del punto de vista operacional a la compañía y también del punto de vista de ingresos. Andina B, por ejemplo, es una compañía también diversificada desde el punto de vista de proveer bebidas por ese lado, está tratando de diversificar su provisión de bebidas y no centrando solamente en Coca-Cola, sino que también en otras marcas, lo que también en el fondo le puede entregar mayor diversificación en fuentes de ingreso. También tiene presencia regional, entonces ahí tenemos a lo mejor una compañía que por fundamentales es más estable posiblemente, dado que es consumo básico, y también tiene una mayor diversificación de ingresos porque no solamente responde a la demanda chilena, sino también a lo que puede pasar en otros mercados, en particular Brasil. Y Mallplaza, por su lado, una compañía que también está expuesta al ciclo doméstico, por el lado de los malls, ¿no es cierto?, activos inmobiliarios. Últimamente ha estado más presionada por el lado de los retiros de fondos previsionales, dado que las AFP han estado teniendo venta por parte de este tipo de inversiones en particular, pero creemos que esto puede ser algo más bien transitorio. Eventualmente, si es que no se aprueba el cuarto retiro, porque creemos que hay dificultades también en el Senado para su aprobación, posiblemente Mallplaza pueda tener espacio de recuperación hacia adelante. Y también es una compañía que, del punto de vista de comparado con otras empresas que están listadas en bolsa en activos inmobiliarios como Parauco o también Cencosud, tiene una posición financiera también más sólida relativa a estas otras compañías. Entonces, eso en el fondo del punto de vista de recomendaciones para una cartera diversificada, o también un fondo mutuo de gestión activa también puede ser útil, dado que también toma posiciones activas en la bolsa local, en compañías que creemos pueden tener valor en ese sentido, y evitar las compañías que están más sometidas a mayor riesgo, como son, por ejemplo, compañías asociadas al tema regulatorio, que ahí en el fondo, por el tema de discusión constitucional, etcétera, pueden seguir teniendo presión hacia adelante. Del punto de vista de la renta fija, por el lado internacional, vemos que la búsqueda de tasas todavía se mantiene. Vemos que en el fondo esto va a seguir llevando a que los inversionistas sigan prefiriendo renta fija con mayor tasa, como la deuda emergente corporativa, la deuda corporativa de menor clasificación de riesgo en Estados Unidos, como el US High Yield, o también la deuda latinoamericana, también a lo mejor con grado de inversión, para balancear ese riesgo, dado que la deuda latinoamericana con grado de inversión, si bien tiene mayor volatilidad y una menor tasa comparada a esas otras clases de activos, en el fondo igual son instrumentos en donde hay empresas con buenos fundamentos, con buena visibilidad de resultados en ese sentido, y en donde nosotros también tenemos mayor conocimiento de las compañías. Nosotros acá también en Visa Inversiones tenemos equipos dedicados que analizan compañías latinoamericanas por ese lado, entonces vemos que
ahí tenemos mayor conocimiento y podemos tener mayor selectividad por ese lado. Entonces, en términos de recomendaciones, vemos mayor preferencia por ese tipo de deuda emergente corporativa, que también es una deuda que tiene mayor tasa, la deuda corporativa en Estados Unidos con grado de especulativo, y la deuda latinoamericana como también deuda para tener contrapeso contra esa deuda emergente y high yield en Estados Unidos, dado que también tenemos posibilidad de selectividad en ese ámbito. ¿Ah? También buscar deuda, por ejemplo, en dólares de corto plazo puede ser interesante, teniendo en cuenta que el escenario de alzas de tasas en Estados Unidos va a continuar, y más bien ahí estamos observando de que esos tipos de instrumentos son más defensivos en ese contexto, y en la medida que vayan subiendo las tasas nos podemos ir reenganchando a tasas más altas en ese lado. Y por último, en la renta fija en UF, tenemos en la renta fija nacional como preferencia la de renta fija en UF de corto plazo, dado este view de inflación, creemos que es un activo que agrega valor y defiende ante estos episodios de volatilidad que estamos observando en el mercado local. Si un inversionista que invierte en renta fija tiene que decidir algún tipo de activo en el cual invertir. ¿Ah? La renta fija en UF de corto plazo o de plazo medio es la que estamos favoreciendo en el mercado local. Entonces, si queremos aterrizar esto en términos de posicionamiento, si nos comparamos con la industria, esto es en el fondo para tener en cuenta cómo nos comparamos con la industria de fondos mutuos en general, vemos que el mensaje que estamos entregando hoy día es ir bajando la volatilidad del portafolio, y eso se lleva principalmente con la disminución de la posición en renta variable internacional para subir la posición en renta fija internacional, pero principalmente en instrumentos de renta fija de corto plazo en dólares. Creemos que ahí en el fondo es el cambio principal. Acá el cambio que estamos reflejando acá es más bien lo que teníamos acá antes, era subponderar la renta fija de corto plazo, posiblemente de mejor clasificación de riesgo, y subir esa posición un poquito más, en el fondo tener un poquito más de resguardo. Con eso bajamos la volatilidad del portafolio y aseguramos parte de las rentabilidades que hemos tenido este año. Por el lado de la renta variable internacional, dentro de la clase de activos favorecemos Europa del punto de vista de mercado, porque es una región que hacia el próximo año sigue teniendo buenas perspectivas de crecimiento. Eso también combinado con posición en Estados Unidos de manera importante, dado que es un mercado que sigue siendo bastante sólido en materia de resultados corporativos, mientras que la región emergente la estamos subponderando principalmente por el lado de Asia, teniendo en cuenta esta situación de China de corto plazo que puede seguir generando volatilidad. Eventualmente podemos ir subiendo esa posición una vez que decante todo ese ruido, y Latinoamérica una posición más bien neutral para no tener ninguna preferencia activa, por decirlo de alguna manera, si nos comparamos con la industria de fondos mutuos, por ejemplo, balanceados en Chile. Por el lado nacional, posición diversificada en renta variable con una cartera activa, Banco de Chile, Cencosud, Falabella, Andina B y Mallplaza, nuestras principales preferencias en nuestra cartera de 5 acciones, o un fondo de gestión activa actualmente también entrega valor por ese lado. Esto en el fondo es para pensar cómo podemos ir planteando los portafolios hacia el próximo mes. Esto lo van a ver reflejado ustedes, por ejemplo, en nuestras recomendaciones la próxima semana, donde actualizamos nuestros portafolios con los cambios que estamos señalando acá. Aquí yo les estoy adelantando en cierta medida esos cambios que estamos señalando. Por el lado de la renta fija local, más bien subponderar, creemos que es una clase de activo comparado con la industria que queremos, hay que tener menor exposición, teniendo en cuenta la volatilidad que ha tenido en el año, pero más bien teniendo posición activa en la UEF y corporativa de plazos cortos y medios. Ahí es donde creemos que existe mayor valor posiblemente hoy día si tenemos que invertir en la renta fija nacional. Y en la renta fija internacional, lo que pasa por el lado de la deuda corporativa con mayor tasa, como mencionamos anteriormente. Esto para formar un portafolio diversificado en activos que nosotros podemos comprar y vender con rapidez, sin ningún problema. Pero también podemos complementar eso con otros productos como son los activos alternativos o las inversiones temáticas para también agregar valor a nuestro portafolio o también disminuir la volatilidad, por ejemplo, de nuestras inversiones y hacer un portafolio que tenga mayor consistencia en el tiempo en términos de retornos. Excelente, Sebastián, muchas gracias. La verdad que estaba revisando acá, hay varias preguntas de las personas que han asistido a este webinar.
traté de seleccionar algunas, digamos, para no extendernos. Acá hay una bien interesante, porque la verdad que a partir de todo lo que has hablado, un poco del tema extranjero y sobre todo el tema del dólar, es importante en este contexto tener igual inversiones en dólares, sobre todo, digamos, de que está en un tipo de cambio que uno podría percibir alto, pero ¿qué nos puedes responder al respecto? Muy buena pregunta, Eugenio. Gracias a la audiencia por las preguntas que también están expresando por el chat. Los invito a escribirlas ahí. Claro, tenemos un precio de tipo de cambio que a lo mejor para un inversionista comprar hoy día dólares está siendo complejo. Eso en el fondo, el factor precio puede ser importante, pero creemos que, para ese inversionista, creemos, viendo el punto de entrada a lo mejor, pero creemos que hay que mirar más allá del corto plazo. ¿Ah? Vemos que del punto de vista de mercados internacionales la situación está siendo positiva. La rentabilidad de estos activos también creemos que va a ser favorable, por lo que en ese sentido igual creemos que hay que tener dólares en el portafolio y tratar de minimizar este factor de precio a lo mejor para entrar, porque también en ese sentido estamos teniendo un costo de oportunidad por esperar un punto de entrada apropiado, pensando que el tipo de cambio pueda bajar en algún momento. ¿Ah? Dado que si nos quedamos en caja con la plata para invertir, estamos dejando pasar oportunidades afuera que pueden estar rentando de manera muy positiva. ¿Ah? Entonces creemos que más bien el factor dólar para tomar la decisión de inversión debería ser un factor más bien secundario y no el factor inicial para decidir invertir, porque dejamos de lado, por ejemplo, tener posiciones en inversiones que a lo mejor afuera están teniendo buena dinámica y que nos pueden favorecer nuestras rentabilidades, porque dejar el dinero en caja esperando un precio de entrada, en el fondo nos puede llevar a no capturar ese escenario. ¿Ah? Y por otro lado, también el dólar como activo nos protege de los riesgos que vienen en Chile. La situación hoy día de corto plazo es que estamos teniendo una mayor incertidumbre. Eso en el fondo puede llevar a que el tipo de cambio suba incluso más allá de los niveles actuales. Incluso podamos volver a los 8.30, por ejemplo, pensando que la situación se puede crispar mucho más desde el punto de vista político-social. Entonces, con eso en mente, creemos que el dólar sigue siendo un activo que defiende el portafolio, dado que al subir el tipo de cambio valoriza nuestras inversiones afuera. ¿Ah? Sube la rentabilidad de nuestras inversiones afuera si las traducimos a pesos. Entonces sí creemos que es importante tener dólares en un portafolio diversificado, Eugenio. Perfecto. También, si pudieras sintetizar, ¿cuáles son tus proyecciones de crecimiento para Chile para el próximo año? Es una pregunta súper concreta. Sí, bueno, desde el punto de vista de lo que mencionamos en la presentación por el lado de crecimiento, este año estamos esperando un crecimiento de 10,5%, con riesgo al alza si es que se materializa el cuarto retiro, porque eso va a generar un impulso adicional sobre el consumo, creemos nosotros. Pero para el próximo año vemos una cifra mucho más baja, en torno al 2%. ¿Ah? Y que puede ser incluso más baja si es que se materializa el cuarto retiro, porque genera una base de comparación mucho más alta para el próximo año. ¿Ah? Entonces vemos que estamos teniendo, por decirlo de alguna manera, una fiesta del consumo este 2021 asociada a las ayudas fiscales, asociado a los retiros, pero vemos que el próximo año la resaca que puede venir en ese sentido en materia de actividad puede ser importante. ¿Ah? Entonces hay que tener atención con eso y los riesgos que están asociados a ese escenario. Perfecto. Y por último, Sebastián, tú algo mencionaste del tema de activos complementarios al portafolio. Si nos puedes ahondar un poquitito más en lo que son los activos alternativos, las inversiones temáticas, que sobre todo en este contexto de portafolios con alta volatilidad, digamos, como complemento, la verdad que son bastante bienvenidos. Entonces, un poco contarnos al respecto de ambas clases de activos. Bueno, aquí en el fondo por el lado de activos alternativos, creemos que son inversiones que agregan valor a un portafolio, principalmente porque son activos que por lo general tienen menor volatilidad respecto de los activos financieros tradicionales porque no se valorizan todos los días. ¿Ah? Eso es importante a tener en consideración. No se valorizan todos los días, entonces no tienen volatilidad en los cambios de precio de manera muy importante, a diferencia de lo que pasa con los activos financieros tradicionales que se compran y se venden todos los días. ¿Ah? También porque entregan un exceso de retorno superior
asociado a eso, dado que no es posible vender un edificio de un día para otro, claramente uno también le exige mayor rentabilidad a ese activo pensando en ese factor de iliquidez. ¿Ah? Entonces creemos que, por ejemplo, los activos alternativos, como mencionamos, que son, por ejemplo, activos inmobiliarios, activos de deuda privada, por ejemplo, que son financiamientos directos a compañías, para mostrar un ejemplo, capital privado, que son invertir en compañías listadas en bolsa, o también activos de infraestructura, pueden agregar valor a este portafolio, uno, aumentándole el retorno y por otro lado también acotándole la volatilidad, pensando de que son activos que no se transan todos los días, por lo que la volatilidad de su precio también tiende a ser más baja. ¿Ah? Ahí hay que tener en cuenta obviamente también el grado de tolerancia que tienen los clientes respecto a la iliquidez, porque estos activos no los podemos comprar un día y venderlos al día siguiente. ¿Ah? Hay que tener paciencia en ese sentido, pero la recompensa de mayor retorno se consigue también al tener este tipo de inversiones. Y por otro lado, las inversiones temáticas son inversiones de largo plazo también, porque estamos entrando en procesos de cambios disruptivos en la economía a nivel global. Los consumidores están cada vez más cambiantes en sus hábitos de consumo, por ejemplo, y eso hace que las compañías se vean desafiadas en tomar nuevas tecnologías, etcétera. El coronavirus, también querámoslo o no, ha generado cambios también en el comportamiento de las personas. Entonces, claramente las inversiones temáticas también son otro elemento a considerar, buscando mayor rentabilidad para nuestras inversiones. ¿Ah? Pero también hay que tener en cuenta de que son inversiones que involucran mayor riesgo, porque son temáticas que están constantemente siendo testeadas, siendo probadas, ¿ah? Y hay algunas que pueden ser exitosas y que nos entreguen un retorno interesante en el largo plazo y otras que puedan ir perdiendo importancia y ahí en el fondo vemos que el riesgo está en que nos agrega más volatilidad posiblemente a nuestras inversiones. ¿Ah? Por eso hay que tener en cuenta la distinción entre activos alternativos y temáticos. Los alternativos nos agregan mayor retorno y menor volatilidad, pero también hay que tener mucha paciencia porque no podemos vender y comprar, o sea, no podemos comprar y vender inmediatamente. Y las inversiones temáticas podemos comprar y vender inmediatamente, pero nos agregan más volatilidad al portafolio y mayor retorno, pensando que estas temáticas se van validando en el tiempo. Entonces son complementos que hay que tener en cuenta y que pueden ser interesantes para un inversionista que busca o un cliente que busca mayor retorno en el largo plazo. Excelente, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por tu clarísima presentación. La verdad que le agradezco a todos aquellos que participaron, digamos, poder acompañarnos hoy día. Antes que se vayan, en la pantalla van a poder ver un código QR. Yo les pido por favor que lo escaneen con sus celulares ya y con lo cual van a poder responder una brevísima encuesta que de verdad para nosotros es muy, muy importante porque nos ayuda a poder mejorar en estas instancias de poder compartir con ustedes nuestra mirada de los mercados, de la economía, etcétera. Ya su opinión es muy importante para nosotros, como les digo. Bueno, si alguno de ustedes quiere volver a ver este webinar, pueden acceder a nuestro canal YouTube, al canal Visa Inversiones, y poder nuevamente revisar todo lo que Sebastián nos expuso. Muchas gracias nuevamente y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día a todos.